Muy buenos días una vez más. Qué gusto verle. Vamos a esta mañana analizar lo que la Escritura dice en la continuación del texto que hemos estado desarrollando. Nos topamos con que nuestro Señor Jesús ahora va a sanar a dos ciegos. De hecho, ese es el título de nuestra conferencia. Jesús sana a dos ciegos. Así que si me acompaña, vamos al texto. Estamos en el capítulo 9 del libro de Mateo y el Señor continúa a través de este caminar que tiene por la ciudad de Capernaum, a donde leemos el versículo 27 al 31 esta mañana. Dice la Escritura así, versículo 27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y quiero hacer una pausa en este momento, porque quiero que analicemos lo que hemos leído. Vemos que Jesús acaba en este momento de sanar. Hemos leído que Jesús viene a través de lo que él está haciendo en la ciudad de Capernaum. Ha sanado a uno, ha sanado a otro, viene otra persona y habla con él, le sana, etc. Pero por un segundo, vámonos atrás en el tiempo y analicemos que cuando Dios creó al hombre, le dio el dominio sobre esa tierra. ¿Lo sabía? Cuando Dios hizo al hombre y puso a Adán en el huerto del Edén, le dijo: enseñoread sobre toda la creación. Y Adán era el rey de la tierra. Él tenía el derecho de gobernar, de ponerle los nombres a los animales y de dominar el orden creado. Y había sido entregado a este hombre, Adán, el reino de luz, de maravilla, de gloria, de belleza. Pero el hombre pecó y perdió esa corona, perdió su dominio, y el reino de luz quedó sustituido por un reino de tinieblas en la tierra. Y el dominio que el hombre en alguna ocasión tuvo fue usurpado por Satanás. Y debido a esta usurpación y por causa del reino de las tinieblas, ha habido lágrimas, dolor, tristeza, ha habido sudor, enfermedad, sufrimiento, decadencia, peleas, guerras, caos, asesinato, mentira y en última instancia la muerte. Casi inmediatamente que el hombre pecó, el Señor trajo para él una promesa diciéndole que algún día ese reino sería recuperado para él y se le volvería a dar ese dominio que se le fue quitado en ese momento, y que el reino de las tinieblas terminaría y que el reino de luz volvería a tener esa gloria que en algún momento llegó a tener, y que entonces no lo volvería a perder. De hecho, si usted lee en algún momento Génesis capítulo 3, usted sabrá que Dios le dice a Moisés, cuando Eva es engañada por la serpiente, el Señor dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya, y habla de una simiente de mujer. Y a partir de entonces, el Antiguo Testamento se llenaría de promesas a través de los profetas de una y otra vez que el Señor va a establecer un nuevo gobierno y que sería capaz de acabar con la enfermedad, la muerte, el dolor, las guerras y los pleitos. Y las promesas de los profetas fueron dados diciendo que vendría uno que sería el Hijo ungido, el Rey de Reyes, el conquistador sobre Satanás, el vencedor de la muerte, el que destruiría el pecado, el sanador. Y todo judío conocía todos estos términos y sabían a qué se referían al Mesías, porque fueron creados, fueron enseñados una y otra vez, que los profetas enseñaban que vendría aquel que sería sacerdote y rey, que algún día, dice el Antiguo Testamento, va a venir y establecerá su trono y el mundo va a ser como Dios quiere que sea. Y entonces nos topamos con que Mateo presenta a los judíos en su libro una narración con el propósito de enseñarnos que ese día ha llegado y que este que camina entre ellos en esta ciudad de Capernaum
es ese Mesías prometido. Así que la Escritura en Mateo nos enseña que Jesús es el Mesías y que ese día ha llegado, que el Cristo, el Rey prometido, que es el único que puede corregir los errores y que puede revertir la maldición, que puede establecer el reino, que puede destruir al enemigo, está aquí. Ese es el propósito de Mateo. Y para convencernos, Cristo despliega su poder. Y a través de lo que está haciendo a través del libro de Mateo, una y otra vez, nos está mostrando como una marca de su poder milagroso. Ahora, usted estará de acuerdo conmigo que lo que hemos leído en el capítulo 8 y 9 del libro de Mateo no son los únicos milagros que Jesús hizo. ¿Lo entiende? Y entonces entendemos que si no son los únicos milagros que Jesús hizo, son puestos en el libro de Mateo con un propósito. Es como si Mateo hubiese dicho, voy a narrar este y este. Hay más, muchos más. Pero Mateo tiene la intención de tomar en la sección que hemos visto del capítulo 8 y 9, dijimos que había 9 milagros. 3 de ellos, la primera sección, la segunda sección otros 3 y la última sección otros 3. Y fuimos aprendiendo cómo Jesús va estableciendo conforme a lo que Él va haciendo y Mateo va narrando que esto lo único que hace es demostrar que este hombre, que este Jesús, ese es el Mesías y que Él tiene el poder de acuerdo a lo que decían las profecías acerca de aquel que vendría para establecer su reino. Y va a evidenciar que el poder sobre la enfermedad, la muerte, los elementos y el poder desplegado en esta tierra, en su primera venida tenían ese propósito, decir, yo soy aquel que se prometió. ¿Me está siguiendo? El libro de Mateo, cuando tú lo lees, ahora lo entiendes de manera diferente, porque empiezas a leer y dices, caray, ahora entiendo que Mateo narra y nos está mostrando que este es el Señor que se había prometido en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y así selecciona 3 al principio, 3 en medio y 3 al final. Los primeros 3 trataron con la enfermedad. La segunda sección de milagros trata con el trastorno y el tercero con la muerte. Y en la primera sección de milagros, que tiene que ver con las enfermedades, todo está basado en lo que decían las profecías. Por ejemplo, Isaías. En el capítulo 33 de Isaías, versículos 22 y 24, usted y yo podemos leer lo que dice Isaías que haría el Mesías cuando llegase. Podemos leer que Isaías escribe lo siguiente en el versículo 22 del capítulo 33, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Y ahí va, Él mismo nos salvará. Ahora usted y yo entendemos que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, uno son. Y luego el versículo 24 de aquí de Isaías 33 nos dice lo siguiente: no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. En otras palabras, la profecía que Isaías está narrando en el capítulo 33 es: llegará un día en el que los moradores del pueblo dirán, no estamos enfermos. ¿Qué estamos viendo? Que cuando llegue el Mesías, que cuando se cumpla el tiempo, no habrá enfermedad. Y hemos discutido, hemos platicado que cuando Jesús está en Galilea, ¿qué está haciendo? Está terminando con la enfermedad. Hemos leído escrituras que dice que todos los enfermos que les traía, los sanaba a todos. Está erradicando la enfermedad, está estableciendo el reino, está diciendo, hey, miren, se está cumpliendo lo que se ha dicho de mí en el Antiguo Testamento. Otra escritura, Isaías 57:19. Produciré fruto de labios
paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Promesas de parte de Dios en el Antiguo Testamento que cuando se estableciese el reino, que cuando viniese el Mesías, habrían cosas distintas. Usted y yo entendemos que cuando Adán peca, entra en el ser humano toda esta situación de enfermedad, de sudor, de dolencia, como dijimos hace un momento, y de enfermedad. Y entonces cuando el Señor viene y restablece su reino, y Él toma el control, Él empieza a quitar toda esta enfermedad. Así que el judío de ese entonces prevé, sabe, le han enseñado las Escrituras y él sabe que aquel que es el Mesías traerá el fin de la enfermedad en su glorioso reino. Como no había enfermedad antes de la caída, no habrá enfermedad después de la restauración. Así que Jesucristo es el único que tiene el poder de hacer esto, capaz de demostrar ese poder, y es por eso que Mateo nos lo muestra, que Él tiene el poder sobre la enfermedad. Mateo está dedicado a escribir, a narrar, a través de los escritos que él dejó en su libro, que Jesús es el Mesías y que el poder que Él está desplegando tiene que ver con lo que se ha dicho de Él en el pasado. La segunda sección de milagros comenzamos a verla en el capítulo 9, y nos habla del poder que tiene Jesús de trastornar el mundo físico, el desorden en el mundo espiritual en relación con los demonios y el desorden en el mundo moral en relación con el pecado. Y esto tiene que ver con el Antiguo Testamento, otra vez con Isaías en el capítulo 35, versículo 1. Isaías 35, versículo 1 dice que aún cuando llegase el Mesías, cuando llegase el tiempo, aún la tierra cambiará, aún el entorno, la misma tierra va a sufrir un cambio. Y es que dice Isaías 35, 1, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Me viene a la mente en aquel momento cuando Jesús pasando por una higuera, ¿se acuerdan? Que pide, que busca entre las hojas si hay, y no tiene nada, y dice, no tienes fruto, y la maldice, y ¡pum!, se seca. ¿Se acuerdan? Jesús, el poder de trastornar, lo despiertan. Despierta, que no temes, que no te da cosa, que mira, nos hundimos, dice la Escritura, y se levanta y dice, hombres de poca fe. Y le habla a la tormenta y la tormenta se calma, y entonces ahora tienen más temor de Él que cuando estaban en la tormenta. Dicen, no, ¿quién es que hasta el viento y las olas le obedecen? El Mesías va a hacer eso y debe demostrar su poder. Es por eso que nosotros vemos en Mateo las señales de Jesús calmando el viento, las olas, su poder sobre el mundo físico. Y en la zona del trastorno, el Mesías va a derrotar a Satanás y a sus demonios. Y usted puede leer en Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, cómo hay un conflicto entre ángeles y demonios y cómo al final el Señor va a poner en su lugar a todos estos seres caídos. Y cómo Jesús con su poder es capaz, con el poder de su palabra, es capaz de echar fuera de un hombre a una legión de demonios. Creo que legión eran 600, 800 soldados, algo así eran. Era una cantidad grande. Y cuando le preguntan, ¿quién eres? Somos legión. Eran muchos los demonios que estaban dentro de este hombre. Y con el poder de su palabra, el Señor libera a estos 2 endemoniados gadarenos y demuestra su poder. Y la tercera área de desorden que podemos ver es el desorden moral, el pecado. Y así el Señor, en lo que empezamos hace algunas semanas en el capítulo 9 de Mateo, recordarán que le traen a un paralítico. Y a este paralítico le perdona el pecado, le perdona sus pecados, porque atiende a su mayor necesidad. Cuando nosotros leemos la narración y vemos que Jesús, en lugar de decirle primeramente, toma tu lecho y anda,
le dice, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y entonces decimos, ¿pero cómo? Si lo llevaron para que lo sanara de la parálisis. Y aprendimos que el Señor, que conoce nuestro corazón y conoce nuestra mayor necesidad, que Él sabe de lo que tenemos necesidad, ve al hombre y le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y entendemos que el único que puede perdonar pecados es Dios. Isaías 33, otra vez. Porque Mateo toma del Antiguo Testamento y nos está enseñando cómo todo lo que Jesús ha hecho concuerda, tiene que ver. Eso es lo que se dijo del Mesías, eso es lo que está haciendo el Señor. Isaías 33, 24 dice, no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Y así el Mesías perdona la iniquidad, conquista a los demonios, tiene el poder para lidiar con el mundo físico, sanar enfermedades. Y Jesús, que se presenta y nos demuestra a través de su poder todo lo que se ha dicho de él. Y Mateo selecciona cuidadosamente estos milagros para afirmar que este Jesús es el Mesías. Y entonces llegamos a la tercera sección donde Jesús está tratando con la muerte. Y vimos la semana pasada que Jesús va a tratar con la muerte de la hija de Jairo y que sana a esa mujer que tiene el flujo de sangre. Lo leímos la semana pasada en los versículos 18 al 26. Y eso también tiene que ver con Isaías, que Isaías 65, versículo 20 nos dice que este Mesías que vendría tiene poder sobre la muerte. Isaías 65, versículo 20 dice, ya no morirán niños a los pocos días de nacidos, ni habrá ancianos que no completen su existencia. El que muera a los 100 años se considerará que murió joven. El que muera antes de los 100 años se considerará objeto de un castigo de Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que este Mesías tiene el poder para prolongar la vida. Este Mesías tiene el poder para sustentarnos más allá. Isaías 65, 20. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Antiguo Testamento nos enseña, o es una sombra de lo que habría de venir, nos enseña que el Mesías vendría y haría ciertos milagros, ciertas cosas. Y entonces tú lees el Nuevo Testamento y te das cuenta que lo que han dicho ellos se cumple en el Señor. Los veo con cara de what, ¿estoy bien? ¿Sí? Daniel 12:2, ¿sí? Ok. Si estoy mal me dicen, no hay problema. ¿Es el de Isaías que está mal? Puede ser. Perfecto Jesús, ¿no? Uno no. Discúlpenme, no es que, yo creo que no es que esté mal de Isaías. Lo que creo es que es una versión diferente. Eso es. Sí, por eso perdónenme que no les dije, esa versión que les leí es una versión palabra de Dios para todos. Y usted a lo mejor tiene la Reina Valera y dice un poquito diferente. Le pido que me disculpe por no aclararlo. Y así vemos que tanto Isaías como Daniel nos muestran que el Mesías tendría el poder para prolongar la vida, para resucitar a los muertos. Y entonces Jesús se presenta con la hija de Jairo. ¿Se acuerdan que leímos que dicen que ya estaban las flautas y las plegonarias? Las chillonas, las lloronas, ¿no? Las que lloran, las que contratan para llorar. No sé si allá en tu país también existe, pero aquí también existe, las contratas y lloran en un funeral y todo, ¿no? Y bueno,
Están ya ahí llorando y están las flautas y todo, y llega Jesús y dice, tranquilo, no está muerta, está durmiendo. Y se burlan de él, ¿se acuerdan que leímos? Y los dicen que los echa, dice la Biblia que los sacan a todos, y él va y toma a la niña y la niña resucita. Y entonces vemos el poder de Jesús sobre la muerte. Pero esta mañana, incluso sobre lo muerto, no solamente sobre la muerte, sino sobre los elementos muertos en un ser vivo, como los ojos, los oídos, la lengua. Y otra vez Isaías, capítulo 29, versículo 18. Capítulo 29, versículo 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Cuando el Mesías venga, los oídos serán destapados y los ojos serán abiertos. Isaías 35, versículos 5 y 6. Isaías 35, versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y así vemos una y otra vez que todo lo que Jesús ha venido haciendo, que los milagros que Mateo nos narra, tienen que ver con lo que se dijo de este hombre que es el Mesías. Y entonces entendemos que Mateo no selecciona los milagros que narra al azar. Y llegamos al versículo 27 de Mateo 9. Y entonces sí. Y me encanta, porque cuando analizas la escritura de manera más, ¿cómo se dice? Profunda, gracias, esa es la palabra. Te das cuenta que me di cuenta que no es como yo estaba acostumbrado. Porque dice versículo 27 de Mateo 9, pasando de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y aquí hay tanta riqueza en este versículo. Cuando tú lees pasando de allí, ¿de qué está hablando? Te das un paso atrás y dices, ¿de dónde viene? ¿Dónde está? ¿Con quién fue el último que habló? Cuando dice pasando de allí, tú dices, ¿de dónde viene? Tú te vas al versículo anterior y él está en la casa de Jairo. Y está en la casa de Jairo y acaba de resucitar a la niña. Y entonces entendemos que Jesús ahora sale de la casa de Jairo, sale de ahí, dicen otras traducciones y a lo mejor en otros libros, me refiero a Lucas o a Marcos, que saliendo de la casa de Jairo, dice que le empezaron a seguir estos dos hombres ciegos. Ahora, recuerde, si regresamos unos versículos, cuando Jesús va caminando, llega Jairo y se postra y le dice, Señor, ten piedad, mi hija se está muriendo. ¿Se acuerda? La semana pasada. Para este momento viene mucha gente detrás de él. ¿Por qué viene mucha gente detrás de él? Porque acaba de sanar al paralítico, ¿se acuerda? Que cuando sanó al paralítico sale de la casa y va la multitud detrás de él. Y entonces cuando va la multitud detrás de él y le va siguiendo y está pasando todo lo que está pasando, no pierdas de vista que cuando llega Jairo hay mucha gente. Van a la casa de Jairo, resucita a la niña. Sigue habiendo mucha gente, pero ahora se le agregan otros dos que estaban fuera de la perspectiva. Ahora hay dos hombres ciegos. Y dice la escritura que estos dos hombres le siguieron. Ahora, había sido un día ocupado. Y por lo que podemos entender, el día está terminando.
porque dice que va de regreso a la casa. Había sido un día largo, sale de la casa de Jairo, viene gente siguiéndole, hay mucha gente que le ha seguido desde el principio, hay otra multitud que ha escuchado de él y que busca un milagro, que está fascinada con él y ahí están, y otros que se han agregado. Y aquí aprendemos algo. Hay dos personas nuevas que le siguen y que tienen una condición, y esa condición es que están ciegos. Ahora, déjeme decirle, para que usted y yo entendamos un poco más esto. La ceguera era muy común. Era un trastorno común en Egipto, en los países árabes, en Israel. Se tiene registro en los evangelios que las sanidades más frecuentes que se dieron en la Escritura fueron de gente ciega. Ahora piense conmigo por un momento. La arena, porque en esos lugares hay mucha arena, el sol, la falta de higiene, las guerras, la luz tan brillante de esos lugares contribuyeron a la ceguera. Aunque había muchas personas que nacían ciegas o que nacían y a los pocos días quedaban ciegas. Estaba yo leyendo un comentario que dice que a causa de lo que se cree que fue o pudo haber sido una infección vaginal o una enfermedad de transmisión sexual como la gonorrea, en el momento en el que el bebé nace, queda contaminado de su membrana en los ojos, y al no detectarlo, a los 3-4 días podía tener una infección muy fuerte y quedar ciego. Yo no sabía que ahora los bebés cuando nacen les aplican unas gotitas a los bebés y eso ahora no tiene ningún problema. Pero en aquel momento nacía algún bebé y si había esta situación en la mamá, el bebé, si no se atendía, podía quedar ciego. ¿Se acuerdan cuando en Juan, acompáñenme a Juan, capítulo 9, versículo 1 y 2, van pasando y dice ahí Juan 9, 1 y 2, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Se cree que abundaba esta situación, escuche, se le relacionaba con pecado porque pudo haber una infección de transmisión sexual por infidelidad. Entonces, cuando leemos esta parte de Juan, dice, ¿quién fue? ¿Sus padres o él? Entonces, era muy común, había mucha gente ciega. Mateo nos dice que eran dos ciegos, no nos dice que estuviesen ciegos de nacimiento, pero nos dice que venían estos dos. Normalmente se cree que los ciegos andaban con otros ciegos. Y se acuerda cuando Jesús dice a los fariseos, ¿ustedes son ciegos, guía de otros? ¿Se acuerda? Y estos hombres, entre la multitud, siguen a Jesús. Ahora, por un segundo, usted piense conmigo, imagínese esta escena. Hay una multitud que sigue a Cristo y entre esa multitud hay dos hombres ciegos. ¿Dónde es que lo vi? A lo mejor alguien sabe. Creo que hay un museo en la Ciudad de México donde te hacen pasar por una experiencia, donde tú vas y creo que te ponen, no sé si te vendan los ojos y hay como un tour. ¿No lo has escuchado? Para que experimentes la realidad de la gente que es ciega y te van guiando y te meten por un lugar. Es un museo, no me acuerdo. No es ese, no, es para gente grande. No me acuerdo, pero hay como un tour, como que para que tú hagas conciencia y que sientas lo que la gente ciega. Y puedes imaginarte a estos dos ciegos
escuchando, resucitó a la niña, y este es el que se ha estado hablando la gente, y te puedes imaginar estos dos dicen, vamos, y ¿cómo vas? Y no sabes a dónde vas, hacia dónde se dirigen. Yo me hubiese tomado de alguien, quiero seguirlo, dime dónde está. Y entonces escuchas el clamor de ellos, ¿te los puedes imaginar? Porque Jesús sabe que están ahí, ¿cierto? Pero no hace nada hasta que ellos claman. Dice el versículo 27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. No hay duda que habían oído hablar de Jesús. Y escuche el corazón quebrantado de estos dos hombres. Y le voy a decir algo más. Nadie, por eso decimos que nadie viene a Jesús a menos que esté quebrantado. ¿Le seguían muchos? Sí. ¿Había una multitud que iba detrás de él? Sí. Pero ¿quiénes son los que le gritan? ¿Quiénes son los que claman misericordia? ¿Quiénes son los que dicen, detente, aquí estamos, te necesitamos? Aquellos que claman, aquellos que quebrantan su corazón, aquellos que reconocen su condición. ¿Está entendiendo lo que le digo? Solamente cuando tú y yo reconocemos nuestra condición delante de Dios, de la necesidad tan grande que nosotros tenemos de Él, porque la tenemos, es que entonces podemos acercarnos realmente a Él. Un corazón quebrantado, dice la Biblia que Él no lo rechaza. Pero en la actitud altiva, en la actitud arrogante, en la actitud soberbia de los fariseos de ese entonces, nadie se acerca a Jesús. Y el grito es, ten misericordia de nosotros. Tenían una actitud correcta, tenían una profunda necesidad, creían que Jesús era el Mesías, lo habían escuchado, habían visto que, bueno, no veían, ¿verdad? Pero habían escuchado. No puedo decir que habían visto porque no veían, pero tal vez habían palpado la emoción de la gente alrededor, la euforia de escuchar que la hija de Jairo, que hace un minuto estaba muerta, ahora está viva. Y escuche, y piense esto por un segundo. Sabían que eran indignos, por eso clamaron por misericordia. Esto nunca se oyó de un fariseo. Esto nunca lo vas a leer de un fariseo. Es más, Lucas 18 nos dice que un fariseo subió al templo a orar y que se apartó del otro y le dijo, Señor, yo no soy como este. ¿Se acuerdan? Yo doy mi diezmo, yo esto, yo el otro. ¿Cuándo clamó por misericordia? ¿Cuándo dijo, Señor, tengo una necesidad tan grande de ti? Nunca. Nunca lo vas a escuchar o a leer o a ver en alguien que cree que no merece misericordia. Estos dos hombres saben que son indignos y le gritan, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Tenían la correcta comprensión de lo indigno que eran. Por eso buscaron misericordia. Y hasta que tú y yo no tengamos la actitud correcta de ir ante el Padre y de decirle, Señor, no merezco nada. Y todo lo que tengo, lo tengo porque tú en tu gran amor y en tu gran misericordia me lo das. ¿Cierto? No vamos a entender realmente lo que es el cristianismo, amados hermanos. Tenemos que quebrantar nuestro corazón y reconocer que la maldad en nuestro corazón está ahí. Llegaron a la persona adecuada. Porque ¿quién más
para tener misericordia de nosotros, sino Cristo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo no podía ser ajeno, porque si Cristo no nace hombre, no entiende al hombre, en el sentido de que no experimenta. ¿Alguna vez has escuchado a alguien o has hecho alguna oración así de que, ay Señor, yo sé que tú no entiendes esto, pero mira, me está pasando? No, Jesús sí entiende lo que tú. Jesús pasó hambre, Jesús se cansó, Jesús tuvo sueño, Jesús lloró, Jesús fue quebrantado. ¿Se acuerdan? Dice Hebreos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tú y yo, con todo amor y con todo respeto, no tenemos nada bueno fuera de Él, por su misericordia. Daniel, capítulo 9, versículo 9. Daniel 9, versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Dice el Señor a Moisés en alguna ocasión: yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. Y una de las escrituras más extraordinarias que puedas leer es Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Tal vez en algún momento cantaste aquella canción que decía: tu fidelidad es grande. ¿Se acuerdan? Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová, ¿qué dice? No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Él es el Dios de misericordia. Él tiene misericordia para sanar, para salvar. Y Jesús sabe que vienen estos dos. Claro que lo sabe. Claro que sabe que ahí están. Él sabe quién sigue. Perdóneme que lo exponga yo de esta forma, pero Él sabe quién sigue, a quién más va a atender. Y viene esta multitud y vienen estos dos ciegos y de repente Jesús dice: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y esa expresión, hijo de David, es extraordinaria. ¿A poco sabían ellos que Jesús de Nazaret era hijo de David? ¿Conocían su linaje a través de José? ¿Conocían su linaje a través de María? Yo me pregunto, ¿cómo es que ellos saben que este Jesús es hijo de David? ¿Lo habrán escuchado? Iba a decir, lo habrán visto, pero no veían, ¿se acuerdan? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? No estoy seguro de que lo supieran. Pero el término hijo de David era asignado por los judíos solamente a aquel
que era el Mesías. Por eso Mateo capítulo 1, versículo 1, Mateo comienza el libro diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué era eso? Era una afirmación mesiánica. Este es el prometido. Este es su título. Ahora, este concepto, hijo de David, es un concepto de dominio y de realeza. El Antiguo Testamento dice que el Mesías sería en primer lugar, o vendría de la simiente de una mujer virgen, nos vamos a trasladar hasta el Génesis capítulo 3, versículo 15, a donde les decía hace un momento. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad, está hablando el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Le está hablando a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, que no es otra cosa más que el tobillo. Y los teólogos dicen que esa herida del calcañar es la crucifixión. Pero aprendemos en el Antiguo Testamento que la simiente de la mujer no solamente fue así, sino que también es simiente de Abraham. Y entonces de ahí viene, de Abraham, luego Judá, y luego de Judá el rey David. Y al rey David se le dio una promesa. En el libro de... Bueno, antes de darle la promesa al rey David, quiero leer Génesis capítulo 49, versículo 10, a donde habla de Judá. ¿Saben quién es el león de la tribu de Judá? Es Jesucristo. Viene de la tribu de Judá. Y dice Génesis 49, 10, nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre los pies, hasta que llegue el verdadero rey y todas las naciones lo obedezcan. Estoy leyendo palabra de Dios para todos, para que no pase lo de hace rato. Poquito diferente. Nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre los pies, hasta que llegue el verdadero rey y todas las naciones le obedezcan. Y es que a David le hacen una promesa. Bueno, le hace Dios una promesa, Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 14 y 15. Primera de Crónicas. Si voy muy rápido me dicen, porque a veces me acelero, perdónenme. Veo que van de un lado para otro, y yo como lo tengo aquí, pues es más fácil, pero me espero. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 14 y 15. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán, que es el profeta, a David. Ahora, por un segundo, tratemos de entender esto. A ver si puedo. Voy a estrenar mi láser. ¿Ok? Hasta acá arriba, a ver si lo puede usted ver. Acá, Abraham, ¿sí lo ve? Abraham tuvo 3 mujeres. 3 mujeres. La más conocida es Sara, pero Sara un día le dijo a Abraham, vamos a ayudar al Señor, toma a mi esclava Agar y acuéstate con ella, y de ahí nace el niño Ismael. Pero cuando el niño Ismael crece y le hace feo al que ahora ya nació, que es Isaac, hijo de Abraham y de Sara, Sara le dice a Abraham, expúlsala, y la corre. Y entonces Agar, junto con Ismael, que es el papá de todos los árabes, salen del entorno familiar. Al paso del tiempo muere Sara,
Y entonces Abraham, como está solito, pobrecito, y la Biblia dice que el hombre no puede estar solo, se consigue otra mujer. Ya es viudo, ¿ok? Y entonces se casa con esta mujer, Ketura, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos más. Ajá, sí, muchos de nosotros decíamos, no, nomás tuvo 2, tuvo otros 6 el hombre, ¿ok? Usted lo puede leer en la Biblia, ¿eh? Bueno, nada más que la promesa dada a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra era a través nada más de uno. Y ese uno es Isaac. Isaac al mismo tiempo, cuando crece y llega el momento, se casa con Rebeca y tienen 2 hijos. Uno de ellos es Esaú, aquel que vendió su primogenitura por un plato de... Le dijo, tengo tanta hambre que no me importa nada, que quiero comer, como los hombres cuando llegan como leones a comer a la casa. Jacob es el otro hijo. Ese Jacob recibe de su hermano el derecho de heredar todo. ¿Y qué nos enseña la Escritura? Que Dios escoge a quien Él. Porque tú y yo decimos, no, este es el elegido. Y Dios dice, ¿y tú qué? Yo voy a escoger a quien yo quiera, ¿cierto? Y entonces Jacob se convierte después en Israel. El pueblo de Israel nace con Jacob. Jacob, como buen hijo de su padre, tiene 4 mujeres. Esas 4 mujeres son Raquel, por la que trabajó, ¿se acuerdan que trabajó 14 años? Todavía te faltan unos años, mijo, 14 años trabajó. Tuvo a Lea, porque en la tradición su tío le dice, aquí en este rancho primero se casa la más grande. Y entonces, oye, pero yo estoy enamorado de aquella, sí, pero aquí primero se casa la más grande y le dan a la otra, y entonces tiene que trabajar otros 7 años. Entonces se casó ya con Lea, con Raquel, luego se casa con Bila y luego con Silpa, ¿ok? Y aquí está, con esta mujer tuvo a Gad y a She, o Asa creo que es. Con Lea tiene a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con Raquel tiene a José, José el soñador, ¿sí? Y con esta otra tiene a Benjamín, a Dan y a Neftalí, ¿ok? Y ahí nacen las 12 tribus de Israel, ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las 12 tribus de Israel vienen de este angelito, de Jacob, ¿ok? Con 4 mamás diferentes. Nada más que, otra vez, el Señor escoge a quien Él quiere. Y entonces el Señor dice, bueno, de Judá, el león de la tribu de Judá, de él va a salir. Y entonces Judá, un día, si tú lees Génesis, no me la quites, todavía estamos ahí. Si tú lees Génesis, está narrando que José está en Egipto. ¿Se acuerdan? Y de repente, ¡pum!, como que se interrumpe la historia y hay un capítulo de Judá con Tamar. Y es como cortar la historia y dices, ¿qué pasó? Y entonces nos deja ver que Judá se va a una tierra lejana, se casa, tiene 3 hijos y da el primero de ellos a una mujer llamada Tamar. Pero este hombre, este hijo de Judá es malo y el Señor lo mata. Así dice la Escritura. Y entonces, como la tradición decía que no podían morir sin dejar descendencia, Judá le da el segundo de sus hijos otra vez a Tamar. Y entonces le dice, quiero que le des a tu hermano descendencia. Pero este, también malo, dice, Y entonces dice la Escritura que cuando él se llegaba a su esposa, no. Usted entiende, ¿va? Y entonces eyaculaba afuera, para que me entienda. Y entonces el Señor no le agradó y lo mata. Y entonces Judá dice, caray, ya le di 2 a esta mujer Tamar. No le voy a dar el tercero. Pero entonces le dice a Tamar, mira,
vamos a esperar que mi hijo, el tercero, crezca y cuando ya esté grande te lo voy a dar para que sea tu esposo y así tú puedas tener descendencia y sus hermanos también. Pero mientras apártate, mientras guárdate. Pasa el tiempo, el hombre crece y Tamar se da cuenta que este hombre no está cumpliendo su promesa y entonces un día se disfraza, se pone a la puerta de la ciudad, se disfraza de prostituta, va pasando Judá y entonces lo convence, se acuesta con ella y le dice, no traigo nada con qué pagarte, no te preocupes, déjame tu bastón, déjame una prenda tuya y se va. Le dice, luego te mando un corderito y se va y pasa el tiempo. Ya van con el cordero, no la encuentran, ya no está. Dicen, bueno, quién sabe qué pasó. Pasa el tiempo y se escucha que Tamar está embarazada y dicen, ¿cómo? Pero si yo le dije que se apartara, ¿cómo? Esta se ha prostituido, vamos a apedrearla, vamos a matarla, eso no está bien. Y entonces cuando van por ella, le dice a los que van por ella, díganle al dueño de estas dos cosas, que es el dueño, perdón, que es el papá del bebé que yo tengo. Entonces Judá dice, y recuerda la promesa. Dice, ella no tiene la culpa la tengo yo. Y entonces nace Fares. Y este otro. Este Fares, acompáñeme ahora sí, a Ruth. ¿Se acuerda de la historia de Ruth? Ok. Acompáñeme a Ruth. Ruth, capítulo 4, versículos 18 al 22. Cuando esté ahí me dice, para que no me adelante. Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, versículo 18. Dice así. Este es el registro de la familia de Fares. Fares fue el papá de Hezrón. Y Hezrón, el de Ram, perdón. Ram fue el papá de Aminadab, y Aminadab el de Nazón. Nazón fue el papá de Salmón, y Salmón el de Boz. Boz fue el papá de Obed, y Obed el de Isaí. Isaí fue el papá de David. Y entonces vemos que Dios va escogiendo y llega hasta David. Y podemos seguir adelante y usted se dará cuenta que el linaje que tiene Jesús, tanto por el lado de María como por el lado de José, que no tuvo nada que ver con su nacimiento, le da derecho a el trono. Dicen los historiadores que para el tiempo en el que Jesús nace, obviamente no hay rey en Israel porque están subyugados por los romanos, pero el siguiente al trono, al derecho al trono, es José. Y entonces por los dos lados, tanto por José, que no es su padre biológico, como por María, porque si te regresas a la otra, donde están la genealogía, por este lado, por el lado de José, vemos que Jesús tiene derecho al trono por nacimiento, porque por ahí viene la familia de María. Y por este lado tiene derecho al trono por el lado de José. Y entonces nos damos cuenta que por los dos lados, la promesa de Dios a David, que uno de los suyos se sentaría para siempre en el trono a gobernar, es a través del Mesías. Por eso Lucas capítulo 1, versículo 31. Cuando el ángel se le aparece a María, Lucas 1, versículo 31, le dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Se acuerda de aquella canción de Marcos Witt? Será grande, Hijo del Altísimo, y reinará para... Ese no es de mi hermano Marcos Witt, sino de... ¿no? Digo, bueno, sí puedo decir que es mi hermano, ¿verdad? Por no... Pero bueno, dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ahí vemos otra, Lucas 2,
Lucas capítulo 2, versículo 4, cuando llega el momento de ir, que están haciendo el censo, dice Lucas capítulo 2, versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces este Jesús, hijo de David, tiene toda una historia. Así que la próxima vez que usted lo lea, usted entiende que se le dice hijo de David porque su linaje viene de David. Y como viene de David, se cumple la promesa que éste se sentará en el trono y reinará para siempre. Y una vez más confirma lo que Mateo escribe. Este es de quien se habló. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra a Jerusalén? Mateo 21, acompáñame. Mateo 21, 9. Creo que estamos en Mateo 9, 21, pero ahora es Mateo 21, 9. Ve a Jesús a la entrada de Jerusalén y la gente que iba delante de él y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este título, Hijo de David, es para el Mesías, el que viene en el nombre del Señor, el que representa lo más alto. Le estaban dando títulos mesiánicos, pero ninguno es más directo que el título de Hijo de David. En alguna ocasión, ahí en Mateo, estamos en 21, nada más pásele al Mateo 22, Jesús mismo, Mateo 22, Jesús mismo, capítulo 22, versículo 42, hace la siguiente pregunta. Mateo 22, 42, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Les está tratando de exponer, de confrontarlos, y dice el versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hijo de David. Nos regresamos a Mateo 9, en el versículo 27, es donde estamos, ¿cierto? Bueno, nos regresamos a Mateo 9, versículo 27, que es a donde nos quedamos. Cuando esos dos ciegos vinieron en el versículo 27, donde estamos, y le dijeron: Hijo de David, creo que sin lugar a dudas ellos estaban reconociéndole como el rey de Israel, el legítimo heredero. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, cuando hablaba acerca de que vendría el rey, tuvo un gran alcance y una eficacia, y su ministerio empezó a aumentar y empezó a aumentar la anticipación de aquel que vendría? La gente en este tiempo vivía con la espera de que llegaría Jesús, y cuando llegó Jesús, se hizo evidente para algunos, incluyendo estos dos, que de aquel del que hablaba José era este. Y entonces vemos que tienen el conocimiento correcto y la actitud correcta, y gritan, rogando, suplicando misericordia. Y ahora escuche, esto me encanta porque están diciéndole: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, y Jesús se sigue derecho. Versículo 28, Mateo 9, 28. Aquí no fue como con la mujer que se detuvo. Aquí él sigue derecho. Si tú lees el versículo 27 y 28, dice que no fue hasta que llegó a la casa
Dice el versículo 28, llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, salud. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Pero fue como si Jesús los escuchó, pero no se detuvo. Ahora no sabemos qué distancia hay entre la casa de Jairo y la casa donde Jesús llegó. No lo sabemos. No creo que haya sido vecino. Tampoco sé cuántas cuadras fue. Lo que sí sé es que Jesús no los atiende hasta que llega a la casa. Lo que sí sé es que hay un clamor de ellos y Jesús sigue caminando. Y lo que puedo entender es que nosotros debemos aprender a clamar al Señor una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Y eso qué se llama? Se llama persistencia, se llama persistir, se llama seguir adelante, se llama tener fe y estar confiado y estar clamando. ¿No nos dice qué casa era? Lo único que sabemos es que están en Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, y dice que llegó a la casa donde él va a descansar. Ha sido un largo día de predicación, de sanidad, de caminar, de estar entre la multitud. Y se acuerdan que la multitud ¿cómo se dice? Lo apretujaba, lo empujaba. Cuando sintió que la mujer lo tocó, dice, oye, ¿quién me tocó? Oye, pero si hay un montón de gente, ¿y cómo preguntas quién te tocó? Entonces ha sido un largo día y él no se detiene hasta que llega a la casa y los atiende. Y qué gran enseñanza para nosotros, porque al igual que los amigos del paralítico, no llegaron y dijeron, ay, la casa está llena, oye, venimos otro día, ¿no? ¿Qué hicieron? Rompieron el techo y dijeron, de aquí no nos vamos hasta que algo suceda. Y yo no sé cuánto tiempo gritaron estos ciegos o cuántas cuadras caminaron o qué tuvieron que hacer, pero dice la Biblia que gritaban, Jesús, ten misericordia. Y yo no sé si Jesús salió de la casa de Jairo y se atravesó la calle y ahí estaba la casa donde iba a descansar. Lo único que sé es que estos iban gritando y que gritaron. Eso es lo único que sé. No nos dice más. Jesús les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Con qué objetivo? Le pregunta. Pablo escribe y dice, si confesases con tu fe que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Crees que soy capaz de hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Esto es increíble. Lo hemos platicado muchas veces. Muchos de nosotros confesamos al Salvador, pero no confesamos al Señor. Muchos de nosotros abrazamos al Salvador, pero no queremos abrazar al Señor. Porque al Salvador todo el mundo lo quiere. Sálvame. Pero no todos entienden que Jesús es el Señor y que cuando Él es el Señor de tu vida, tú no haces lo que tú quieres. Tú haces lo que tu Señor quiere que hagas. Sí, Señor, sí creemos. Estaban dispuestos a afirmar su señorío. Ahora, esto no tenía nada que ver con la fe, en el sentido de la sanidad, porque recuerdan que Jesús sanaba a muchos enfermos sin que ellos tuvieran fe. O sea, el siervo del centurión ni siquiera estuvo presente. Y Jesús sanaba a muchos sin que tuviera fe. Se habla de que va el centurión o manda a la gente y dice, ok, conforme tu fe te sea. ¿Cuál fe? La fe del centurión, no del enfermo. En versículo 29 dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecha. Y vemos cómo Jesús, sencillo, le toca los ojos y lo sana. No es como, a ver, ahora sí, ahora. No vemos así como, le toca los ojos, conforme tu fe. ¿Tenían fe para ser sanados? Sí. ¿Tenían fe para ser salvos? Sí. De acuerdo a su fe recibieron.
Y luego el versículo 30 dice, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Y yo me pregunto, ¿y por qué Jesús no quiere que la gente sepa? Ahora, piensa conmigo esto. ¿No se van a dar cuenta? Si son ciegos. ¿Acaso no se darán cuenta? Dime tú, ¿no has visto, no ves y de repente ves? ¿Qué es lo que quieres hacer? Gritarle al mundo entero. ¿Cierto? Que ahora ves. Y me llama mucho la atención que Jesús les dice, rigurosamente les dice, no le digas a nadie. Entonces, ¿por qué? Bueno, solamente es un pensamiento. Hay quien dice que de empezar a difundir la noticia, estos dos, la gente les podría preguntar y decir, ¿quién te sanó? No, Jesús, no te creo. No, ¿y quién nos dice que estaban ciegos? A mí se me hace que eso es puro chisme de ustedes. A mí se me hace que eso no. Y que el mensaje de difundir que Él es el que lo hace, pudiera no causar el mismo efecto. Porque más adelante Jesús va a enviar a los discípulos y les va a decir, vayan y prediquen con el mensaje correcto y con el poder que los respalda. Lo hemos estudiado. Algunos piensan que es por eso que Jesús les dice eso. ¿Te acuerdas cuando Jesús les da alimento a 5,000 personas y dice que al otro día regresan y Jesús les dice, ustedes no vienen más que por el desayuno? Lo querían hacer rey, ¿se acuerdan? Y que Jesús dice, no es el tiempo. Jesús, dicen algunos comentaristas bíblicos, que les dice, no digan nada porque no quiere una mala publicidad. En el sentido de que no es el momento de que ustedes digan el Mesías, porque de decirle a todo el mundo el Mesías, entonces, ¿por qué lo crucificaron? Por andar diciendo que es el Mesías, por eso lo crucificaron. Ahora, ¿iba a morir? Sí, pero no era el momento, no era el momento todavía. Y entonces les dice, esperen. Obviamente desobedecieron. Y no va a ser hasta el capítulo 10 en el que Jesús empieza a enviar el mensaje correcto y envía a los discípulos. No quería un mensaje confuso, alguien tan nuevo que no supiera qué decir en estos dos. Lo que Jesús quería es que la gente viniera y sacara sus conclusiones. Son solamente ideas de lo que pudiéramos creer que fue la razón por la que les dijo que no digan nada. Y el versículo 31 nos dice, y con eso terminamos, lo que hicieron. Pero salidos ellos, dice, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Tú sabes que Jesús sabía que ellos iban a decir. Exactamente lo que te dijo que no hicieras, eso vas y haces. No voy a preguntar a cuántos nos ha pasado, porque yo sé que a todos nos ha pasado. Porque tú lees en la Escritura y dice, el Señor dice, no hagas esto, y ahí vas. No te vayas, espérate, todavía falta. Ya te quieres ir, todavía no. Claro que nosotros decimos, oye, pero ¿cómo no van a decir si están ciegos y ahora ven? Y cómo, imagínate, regresan a su casa y salió ciego y llega y ya ve. Es ¿cómo no va a decir qué pasó? Pero la enseñanza más importante de esta mañana creo yo que es que nadie llega a Dios si no reconoce que tiene una necesidad. ¿Cuántos de nosotros estábamos ciegos? ¿Cuántos de nosotros seguimos estando ciegos? Sin recursos, sin esperanza, sin poder discernir la verdad, creyendo que vemos cuando no vemos en realidad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta mañana decirle, Señor, tu palabra tiene toda la razón?
Soy un ciego desesperado por ti. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ir a la persona correcta y clamar por misericordia. ¿Sabe usted que misericordia es algo inmerecido? Alguna mujer alguna vez oraba y decía, Señor, dame lo que merezco. Y otra persona detrás de ella decía, Señor, no le des lo que merece, porque merece ir al infierno. Dale tu misericordia. En el Antiguo Testamento dice, si me buscareis de todo vuestro corazón, me encontrarás. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor Jesús, qué extraordinario eres. Al analizar tu palabra, al escucharla, Señor, al meditar en ella, nos muestras tanta riqueza, Señor, escondida. Ahora entendemos lo que nos enseñas cuando nos dices, escudriñad. Gracias, porque a través de la vida de estos dos ciegos, de estos dos hombres que en un momento de sus vidas estaban ciegos, nos muestras la desesperación, la necesidad, el reconocimiento de un alma que está perdida sin ti. Y al mismo tiempo de la necesidad de reconocerte a ti como Señor, como el Mesías. El tener la actitud de perseverar, de seguir adelante, de persistir, de confiar, de tener la fe en ti, de que tú podrás hacer todo, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas que creen que están bien y que no lo están. Te pedimos por nosotros mismos, Señor, muéstranos. No permitas que sigamos en una actitud, Señor, de ceguera espiritual. Tu palabra dice que debemos examinarnos para darnos cuenta. Aquel que cree que está seguro, mire, no vaya a ser que caiga. Enséñanos a ser humildes y a reconocer, Señor, no nuestros errores, nuestros pecados, Señor. Te pido por cada hombre, Señor, en este lugar. Haz de nosotros hombres comprometidos contigo, amantes de tu palabra, de tu verdad, fieles a ti, Señor, obedientes a ti. Que aprendamos, Señor, a vivir una vida recta ante tus ojos. Te pedimos por nuestras esposas. Haz de ellas mujeres prudentes y sabias, llenas de ti, de tu Espíritu Santo. Te pedimos por nuestros hijos. Guárdales en este mundo tan peligroso y ayúdales a madurar y a crecer en ti. Te pido por mis hermanos, Señor, en Cristo, que los bendigas y los ayudes. Por la madurez de esta iglesia, Señor, te ruego, haznos crecer, Señor, madurar para la gloria de tu nombre. Líbranos, Señor, de toda soberbia y de toda